amigas, amigos, compatriotas, pero en realidad amigos todos. Y hablemos de lo que nosotros aportamos, los chilenos, a nuestro país, como también me imagino que muchos a sus países. En este país hubo un terremoto que fue el día 21 de mayo de 1960, con epicentro en el sector de Santa Juana, en un lugar un poquito al norte de Concepción, casi al borde del río Biobío, camino a la ciudad de Angol, entre Concepción y Angol. Y fue de un epicentro algo parecido a los 8 grados. Ese terremoto, además de destruir parte de Concepción y todos sus pueblos aledaños, y además de destruir la mitad de Angol, y también todos sus pueblos, Renaico, Los Saus y todo eso, fue a las 6 de la mañana, un día 21 de mayo. Luego, 2 días después, en la tarde, esto fue en la madrugada del día 21, en la tarde del día 23 de mayo, vino el mayor terremoto hasta ahora registrado en la historia del mundo, que fue el terremoto, muchos le dicen el terremoto de Valdivia, porque los daños fueron en Valdivia, pero fue un terremoto con epicentro en Traiguén, que también está muy relacionado con Angol, porque está muy cerca de Angol. Por lo tanto, la ciudad, se podría decir, o el pueblo, porque Angol no era de muchos habitantes, pero era una ciudad, era la capital de la provincia de Malleco. La ciudad que más daño recibió en ambos terremotos fue la ciudad de Angol. Los Ángeles también. ¿Para qué decir el mismo Traiguén? Y el epicentro fue 9, y tanto, y es lo más alto que se ha registrado en la historia. Hubo mucha muerte, además de la destrucción. Se vinieron abajo los puentes, los caminos. Provocó esto no un tsunami, sino que un maremoto en el sector de Valdivia y toda la costa de la provincia de Arauco, provincia de Malleco y bueno, la provincia de Valdivia para el sur, hasta llegar al mismo Chiloé. Fue un maremoto, no fue un tsunami. Entró el agua por el río Calle y llegó hasta la misma ciudad de Valdivia. El mismo terremoto hizo que muchas rocas se desprendieran de las laderas del río Riñihue, que era el río que vaciaba el lago Riñihue, ¿ya? Y se empezara a formar un tranque natural que en cualquier momento iba a eclosionar e iba a barrer con Valdivia hacia abajo. Ahí vino una obra titánica de 20, 30 días para poder desaguar el lago y hacer bajar el agua por el río Valdivia hacia el mar. Fue realmente una desgracia. Murió mucha gente. En Ancud se cuenta la historia de un borrachito que estaba, pero como agua curado en la casa. El agua agarró la casa, se la llevó hacia adentro del mar, la volvió y la dejó botar en la playa, y ahí recién parece que despertó el borrachito y salió para afuera. Y no captaba qué es lo que era. Se pegó el maremoto navegado. Como también, por ejemplo, en la plaza de Ancud quedó un buque pesquero encima de la plaza de Ancud. Y para qué decir Valdivia, toda esa zona bajó cerca de 2 metros. Cerca de 2 metros el nivel de la tierra. O sea, el agua subió sobre la tierra y quedaron muchos terrenos inundados que actualmente todavía están inundados y son los humedales del río Calle o los humedales de Valdivia que se llaman actualmente. Donde uno pasa en la carretera y ve los postes de los cercos o
o los palos de los alambres púa que los ves que todavía se asoman por el agua. Pero realmente fue dantesco. Vino el presidente de esa época, don Jorge Alessandri Rodríguez, y dijo, bueno, esto hay que repararlo como sea. Él tenía como meta de su gobierno, los gobiernos duraban 6 años en esa época, tenía como meta de su gobierno hacer la carretera panamericana. Y dijo, bueno, esto hay que financiarlo como sea. Llamó a sus ministros, se puso de acuerdo con el Parlamento y todo, y crearon el impuesto o las boletas a la compra y venta. Y cuando uno iba a comprar algo a la tienda de la esquina, le daban una boleta. Y un 14% de esa boleta quedaba para el Estado. El tendero o el dueño de la tienda tenía que llevar un registro de las boletas que emitía al día y a fin de mes tenía que pagar esa plata. Pero también tenía un bemol, porque lo que compraba este tendero y lo recibía en factura era impuesto menos que él enteraba al Estado, que es lo que se llama el crédito fiscal. Y ahí empezó el sistema de impuestos a la compra-venta en este país. Y así fue como se logró a través del sacrificio de todos los que compraban poder juntar dinero para poder reconstruir Chile. Si estaba destruido Chile. Si hasta en Santiago hubo daño en ese terremoto. Fue realmente una magnitud impresionante. Fue dantesco. A través de ese impuesto, y para poder incentivar a que la gente fuera pidiendo su boleta, porque muchos no daban la boleta, muchos fueran y uno pidiera la boleta, ¿ya? Se crearon una serie de sorteos, que era el sorteo de las boletas de compra y venta. Y como las boletas iban foliadas, se sorteaban ciertos números, ¿ya? Se sorteaban ciertos números y el que tenía la boleta con ese número iba y cobraba un premio en plata. Lo mismo pasó con la polla chilena de beneficencia. Se creó la polla chilena de beneficencia, donde se compraban los enteros o se compraban los vigésimos y se sorteaban. Después salió la lotería de Concepción. Y así fue como fueron saliendo todos estos sorteos en Chile. Pero eran el impuesto a la ilusión. No a la ilusión, a la ilusión. Después este impuesto, la boleta de compraventa, terminaron todos los sistemas de sorteo, ya no se hizo más sorteo, y se tomó como la costumbre de tener que pagar un impuesto a la compraventa. Era absolutamente una costumbre pagar un impuesto a la compraventa. Y vino el IVA. Y poco a poco se fue subiendo el IVA. Frei lo subió al 16%. ¿Por qué? Porque tenía, ¿no es cierto?, que financiar su revolución en libertad. Allende no lo subió porque no tuvo tiempo, pero siguió con el 16%. Pero el año 85 vino un terremoto en la zona central, en Santiago, donde se causó mucho daño, especialmente en San Antonio. Y ahí el general Pinochet, o el gobierno del general Pinochet, ordenó subir al 19%. Bueno, y ahí estamos pagando todavía el 19% y todavía estamos contribuyendo con el impuesto a la compra-venta a las reconstrucciones del país. Desde el año 60 hasta la fecha. Desde ahí que pagamos el famoso IVA. Y el IVA que yo compro puede ser un IVA a favor mío, porque yo lo descuento del IVA que yo pago. Pero siempre y cuando sea con factura, no con boleta. Es un impuesto más, es algo que sube el precio de las cosas. Si en este país
se terminara ese impuesto, la gente tendría más plata. La gente compraría más. Si ese impuesto se disminuyeran, la gente tendría un sueldo superior, porque le alcanzaría más el sueldo. Y vaya, ¿qué influye ese impuesto en nuestro presupuesto familiar? Es casi el 20% de lo que consumimos que lo pagamos en impuestos. Subiría bastante nuestro ingreso familiar. Tal vez sería terminar con un cierto apoyo o dádiva económica que los consumidores en Chile le dan al Estado. Yo no tengo ningún problema en pagarlo, mientras sean bien gastados. Mientras ese 19% de lo que yo compro no se lo roben, yo no tengo problema en pagarlo. Pero así como han ido pasando las cosas en los últimos 20 años, creo que no deberíamos haber pagado IVA. Porque se lo robaron todo. Y se lo siguen robando. Y no le echemos la culpa a este gobierno. Se lo siguen robando, ¿por qué? Porque resulta que todavía hay miles de apitutados que no hacen nada en el Estado. Nada en el Estado. Nada trabajando en las instituciones públicas. Y que este gobierno no tiene cómo echarlos. No tiene cómo echarlos. Porque le dejaron, abrieron en la caja del negocio y encontraron que había 0 pesos el tesorero nacional. No había un peso, se lo habían farreado todo. Y más encima nos habían dejado endeudados. ¿Ya? Y ese es el motivo por el cual, desgraciadamente, tendremos que seguir pagando impuestos. Pero ya han habido algunas medidas en que nos están haciendo un poco la vida más barata a los chilenos. Por lo menos a la clase media emergente, a aquella gente pobre o aquel joven que no tiene los medios y como para poder pagar una universidad, o aquel joven que quiere ser técnico y quiere postular a un centro de formación técnica el próximo año, o a un instituto profesional, ya por lo menos hay un 70% que va a estudiar gratis. ¿Gracias a quién? Gracias al aporte de todos nosotros los chilenos. En ese sentido yo no soy egoísta. Eso yo lo doy. Y lo doy para que ojalá todos aquellos que quieren ser técnicos en este país, todos los que quieran ser técnicos en este país, estudien gratis. Estudien gratis. Pero que no estudien carreras técnicas que no les va a servir para nada. Ya estamos llenos de contadores generales. Ya no necesitamos digitadores en programación computacional. Ya estamos hasta la tusa con secretarias administrativas o secretarias contables. Pero sí necesitamos técnicos. Técnicos, por ejemplo, en servicios de reparaciones domiciliarias. Quiero arreglar las canoas del techo de mi casa. ¿Cómo no van a haber ojalateros? O personas que sepan el trabajo de las canoas, las caídas de agua y todo en una casa. Tengo un problema de la instalación de gas de mi calefón en mi casa. ¿Cómo no van a haber técnicos especialistas en arreglar el sistema de gas de mi casa? Que es algo tan básico. Y muchos incendios se causan a raíz de una mala instalación de gas. Etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos tema para conversar largo en esto. Y mañana seguiremos con este tema. Porque ya como que se me está pasando el tiempo. Amigas y amigos, nuestra patria necesita de jóvenes capacitados, de jóvenes que voluntariamente u obligatoriamente, o por último obteniendo un lucro, nos sirvan y sirvan a la patria con valor, con entereza y con patriotismo. ¡Viva Chile!